La mañana en que los primeros rumores sobre la salud de la princesa Isabela de Albornoz comenzaron a circular por los pasillos del castillo de Wexbury, un pesado silencio parecía flotar sobre la campiña. Era un día peculiarmente gris, incluso para el clima inglés, y una niebla densa envolvía los jardines como si quisiera ocultar los secretos que allí germinaban desde hacía meses. Isabela había llegado a Inglaterra 2 años antes, enviada desde su pequeña corte mediterránea para contraer matrimonio con el duque de Ravensshire, un hombre célebre por su disciplina, su talento político y su temperamento reservado. La unión, orquestada con impecable estrategia diplomática, pretendía fortalecer alianzas entre ambas naciones. Sin embargo, desde el primer instante en que Isabela cruzó el umbral del imponente salón principal de Ravensshire Hall, comprendió que aquel matrimonio sería un desafío para su sensibilidad y su espíritu. La joven princesa poseía una belleza delicada, casi luminosa, pero no era esa la cualidad que más llamaba la atención entre quienes la conocían. Era su serenidad, una combinación rara de firmeza y dulzura, lo que despertaba respeto. A veces basta una frase dicha con bondade para alterar a disposição de todo um salão, comentava Lady Pembroke, uma das damas que acompanhava Isabela, ao recordar como a princesa costumava apaziguar discussões com a elegância de quem conhece o valor da calma. No obstante, aquela manhã, Isabela se encontrava mais pensativa do que nunca. Estava sentada em sua alcoba, mirando a chimenea apagada mientras sus dedos jugaban distraídamente con el encaje de su manga. La criada, Mary Fletcher, observaba a la princesa con discreta preocupación. «¿Deseáis que abra un poco las cortinas, Alteza?», preguntó Mary con voz suave. «Aún no, Mary. La luz parece hoy más pesada que de costumbre», respondió Isabela, intentando sonreír. La criada inclinó la cabeza, pues sabía que no era la luz lo que afectaba a Isabela, sino los pensamientos que desde hacía semanas la acompañaban sin tregua. Desde que el duque había solicitado la anulación del matrimonio, la corte entera murmuraba. Los criados repetían historias a medias, los nobles intercambiaban miradas cómplices, y cada gesto de la princesa era interpretado como señal de una tragedia doméstica. Pero nadie conocía la verdad completa. Nadie sabía que Isabela había descubierto, días antes de la petición de anulación, que llevaba en su vientre un hijo. Aquella revelación tan íntima había transformado su mundo. Lo que debía haber sido motivo de celebración se tornó en una nube de incertidumbre, pues el duque, hombre de principios tan estrictos como distantes, parecía haber perdido toda fe en ella. Mientras Mary preparaba un té de hierbas, la princesa se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Abrió apenas un pequeño espacio entre las cortinas para dejar entrar un rayo tenue de luz. Desde allí, pudo ver los establos y el movimiento de los mozos preparando los caballos. Todo le recordaba que la vida continuaba, aun cuando el corazón parecía vacilar. «Mary», dijo Isabela de forma casi inaudible, «¿sabéis si el duque ha salido esta mañana?». La criada dudó un instante, pero respondió con sinceridad. «Lo vi partir hacia el pueblo al amanecer, Alteza. Creo que tenía asuntos con el magistrado». Isabela asintió, aunque la información le produjo un leve nudo en el pecho. Desde que habían discutido, una conversación marcada por silencios tensos y palabras medidas, él había evitado permanecer en la casa más de lo necesario. «Si al menos hubiese querido escucharme», pensó la princesa con tristeza. No era arrogancia lo que marcaba la actitud del duque. Isabela lo sabía. Era un hombre educado bajo un código de honor firme, casi inflexible. Pero también era un hombre herido por sospechas que habían sido sembradas hábilmente por terceros, aunque él aún no lo comprendiera. Mientras el pensamiento la ofuscaba, un suave golpe resonó en la puerta. Lady Pembroke entró con la reverencia habitual y un gesto grave. «Mi querida Isabela», dijo la dama con afecto. «Os he buscado, pues las noticias ya han comenzado a correr por los salones. Temen por vuestra salud». «Estoy bien», respondió la princesa con una calma que desmentía su inquietud. «Solo necesito reposo». Lady Pembroke se acercó y tomó su mano con delicadeza. «Vuestra fortaleza es admirable, pero incluso las mujeres más sensatas merecen apoyo. Permitidme deciros que muchos observan vuestro comportamiento con gran compasión, aunque otros», guardó un momento de silencio diplomático, «prefieren creer versiones menos benévolas». «No me sorprende», replicó Isabela, mirando al suelo. «La corte inglesa es tan sutil como exigente». Lady Pembroke suspiró y añadió: «El duque regresará esta tarde. Tal vez sería prudente conversar con él». La princesa sintió cómo su corazón se tensaba. «Hablar con él», dijo lentamente.
No sé si lo desea, mi amiga. Parece haber tomado una decisión irrevocable. Las decisiones de los hombres, especialmente cuando se sienten traicionados, rara vez son tan finales como ellos creen, respondió la dama con cierta ironía que lograba suavizar el ambiente. Y vos sois una mujer cuya dignidad obliga a reconsiderarlo todo. Isabela sonrió con gratitud, pero su rostro mostraba un cansancio profundo. Más tarde, cuando el cielo comenzó a despejarse, la princesa decidió caminar por los jardines, buscando un poco de aire fresco. Los rosales, que el jardinero cuidaba con devoción, desprendían un aroma tenue que le recordó su hogar lejano. Caminó hasta la fuente central, donde el agua caía con un ritmo constante y tranquilizador. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a Lord Whitmore, un joven noble amigo del duque, cuyo semblante solía transmitir cordialidad. Sin embargo, aquel día parecía particularmente serio. «Vuestra Alteza», saludó con una leve inclinación. «Ruego que disculpéis mi intromisión, pero me han informado de que vuestra salud no es la mejor». «Aprecio vuestra preocupación, Lord Whitmore», respondió Isabela con cortesía. «Os aseguro que me encuentro bien». El joven pareció analizar su expresión antes de continuar. «Sé que no es mi lugar, pero debo deciros que el duque está muy perturbado. La petición de anulación no fue hecha con ligereza». «Lo sé», contestó Isabela con voz baja. «Y, sin embargo, fue hecha». Él pareció debatirse entre hablar o callar, pero finalmente dijo: «Ravenshire ha recibido informaciones erróneas. Estoy seguro. Puede que alguien se haya beneficiado sembrando dudas entre ambos». La princesa lo observó con sorpresa. «¿Insinuáis que ha habido mala intención?» «Insinúo», respondió él, eligiendo cuidadosamente cada palabra, «que el duque no es hombre de sospechas espontáneas. Debió haber sido persuadido por alguien que buscaba su desgracia, o la vuestra». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un instante, todo pareció girar alrededor de esa idea. Antes de que pudiera responder, Mary apareció corriendo desde la entrada del jardín. «Alteza», exclamó la joven, casi sin aliento. «El duque ha regresado y pregunta por vos». El corazón de Isabela se agitó. El aire pareció espesarse. Miró a Lord Whitmore, quien inclinó la cabeza a modo de despedida, y luego avanzó hacia la entrada del castillo con pasos medidos pero tensos. A cada paso, un pensamiento la acompañaba. «Debe saber, debo decírselo antes de que todo se pierda para siempre». En su vientre, una nueva vida latía silenciosamente, como un secreto que cambiaría no solo su destino, sino el de todo Ravenshire Hall. Isabela respiró hondo antes de cruzar el umbral, decidida a enfrentar aquello que, al fin, ya no podía ocultarse. El duque de Ravenshire aguardaba en el salón azul, de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda y el ceño ligeramente fruncido. A pesar de su porte impecable, había en su mirada una inquietud que ningún mayordomo, por fiel que fuera, habría visto antes. Cuando Isabela cruzó el umbral, él volvió lentamente la cabeza hacia ella. Por un instante, el silencio pareció envolverlos como un velo espeso. «Agradezco que hayáis venido, Isabela», dijo el duque, su voz contenida pero no fría. «Era necesario, mi señor», respondió ella con calma, inclinando apenas la cabeza. Se observaron unos segundos, como si cada uno buscara en el rostro del otro un vestigio de lo que los había unido al principio: respeto, admiración y aquella tímida esperanza que ambos habían sentido antes de que las sombras se interpusieran. Fue él quien apartó primero la mirada. «Me han informado de vuestra débil salud», dijo, caminando hasta la mesa para tomar una copa de agua que no llegó a beber. «No deseo que este asunto os cause más perturbación». Isabela sintió un leve temblor en el pecho, pero mantuvo el porte digno que la caracterizaba. «La perturbación no proviene del asunto, sino de vuestra decisión de darlo por concluido sin oírme», afirmó con serenidad. El duque cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras tocaran una fibra que prefería no exponer. «Fui guiado por pruebas», respondió él, aunque su tono carecía de la firmeza de otras ocasiones. «¿Pruebas?», repitió Isabela, avanzando un paso. «¿O habladurías cuidadosamente sembradas?». El duque frunció el ceño. Parecía debatirse entre la irritación y la duda. «No haría caso de rumores», dijo él, aunque la tensión en su voz lo contradecía. «Pero la carta que recibí...». «Una carta», interrumpió Isabela suavemente. «¿Firmada por quién?». Él vaciló. Una vacilación que nunca habría permitido en público. «No había firma», respondió al fin.
Isabela lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. ¿Y habéis creído en una acusación anónima antes que en la palabra de vuestra esposa? Aquella pregunta pareció atravesarlo. El duque se irguió, como herido en su orgullo. No deseo discutir, dijo él, aunque la frase sonó más a defensa que a convicción. No es propio de esta casa, ni tampoco lo es condenar sin escuchar, replicó Isabela con voz suave pero firme. El silencio que siguió fue casi palpable. Finalmente, él soltó un suspiro que traicionaba un agotamiento moral. Decid lo que habéis venido a decir. Isabela sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que ese momento definiría su destino. Estoy encinta, milord, dijo, con tono claro pero tierno. Y el hijo que llevo es vuestro. El duque palideció ligeramente. Dejó la copa sobre la mesa con un leve temblor en la mano. ¿Qué? Preguntó él, como si no pudiera asimilarlo. 2 meses, añadió la princesa, entrelazando las manos sobre su regazo. No os lo había comunicado aún porque deseaba primero recuperar vuestra confianza, pero el tiempo no me ha concedido esa oportunidad. El duque dio un paso hacia ella, luego otro, deteniéndose a poca distancia. Su expresión era una mezcla compleja de sorpresa, confusión y algo parecido al temor. «¿Por qué no me lo dijisteis?», murmuró, aunque su voz carecía esta vez del tono acusatorio de antes. «Porque no escuchabais, mi señor», respondió Isabela con delicadeza. «Vuestras sospechas os cerraban las puertas a toda verdad». Él apartó la mirada, visiblemente conmovido. Caminó unos pasos, como quien necesita espacio para contener un súbito torbellino de emociones. Isabela lo observó con un temple admirable, pese al temblor que amenazaba esconderse en sus manos. «Si hubiese sabido», comenzó el duque, pero no terminó. «No deseo vuestra indulgencia por un hijo», interrumpió ella con suavidad. «Deseo únicamente que sepáis que nunca os he faltado, ni en pensamiento ni en conducta». El duque se volvió hacia ella, y por primera vez en muchas semanas, sus ojos parecieron verdaderamente abiertos, despojados de la dureza con que la había mirado, desde que la sombra de la duda se interpuso entre ellos. «Isabela», dijo él, pronunciando su nombre con un matiz que ella no recordaba haber escuchado desde los primeros días de matrimonio. «Si he cometido una injusticia, lo habéis hecho», respondió ella sin aspereza, «pero también habéis sido víctima de una manipulación. Alguien os llevó a desconfiar deliberadamente». El duque parecía asimilar cada palabra como una pieza de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Lentamente, se sentó, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando los dedos ante su rostro. «Nunca deseé haceros daño», dijo con voz baja. «Lo sé», respondió la princesa, «y por eso he soportado en silencio lo que otros habrían denunciado con amargura». Hubo un largo silencio. Finalmente, él se levantó de nuevo. «Debo saber quién ha hecho esto», dijo con renovada firmeza. «No permitiré que una calumnia destruya lo que...». Guardó silencio, como si le costara admitir lo que seguía, lo que aún podría salvarse. Isabela sintió un leve temblor en la voz del duque, pero no lo presionó. Cada palabra debía nacer por sí misma. «No os pido promesas», afirmó ella, «solo que reflexionéis, no como duque, sino como hombre de honor». Él inclinó la cabeza, aceptando la justicia de aquellas palabras. «Permitidme acompañaros al salón principal», dijo entonces. «No deseo que sigáis caminando sola por la casa. No en vuestro estado». La delicadeza repentina en su tono provocó en Isabela una emoción que no se atrevió a mostrar. Aceptó su brazo y caminaron juntos por el corredor, cuyas paredes adornadas con retratos de antepasados parecían observarlos con solemne atención. Al llegar al salón, Isabela tomó asiento cerca de la chimenea. El duque permaneció de pie un momento, en silencio, como si buscara las palabras adecuadas para continuar. Finalmente, se acercó y habló con gravedad. «La petición de anulación será suspendida de inmediato», dijo. «No permitiré que vuestro nombre siga siendo blanco de maledicencias». Isabela bajó la mirada, agradecida pero cauta. «Agradezco vuestra consideración». Él pareció percibir el matiz prudente en su voz. «Sé que he perdido vuestra confianza», dijo con sinceridad, «pero permitidme repararlo». «El tiempo dirá si es posible», respondió ella suavemente. En ese instante, la puerta se abrió y apareció Lord Whitmore, quien se detuvo al verlos juntos. Su expresión reveló sorpresa, seguida de una ligera sonrisa al intuir que la conversación había dado un giro inesperado. «Milord, Alteza», saludó. «Ruego disculpar la interrupción, pero he recibido noticias que considero de importancia».
El duque arqueó una ceja. Decid, Whitmore. Ha aparecido un mensajero con una copia de la carta anónima enviada a vos, explicó. Y digamos que su origen podría no ser tan secreto como parecía. El duque intercambió una mirada rápida con Isabela antes de decir: «Traed esa información a mi despacho. Este asunto debe esclarecerse hoy mismo». «Como deseéis, milord», respondió Whitmore, inclinándose. Cuando el joven se retiró, el duque volvió la mirada hacia la princesa. «Sea cual sea la verdad, os prometo que no permitiré que nada ni nadie mancille vuestro nombre», dijo él, y esta vez su voz estaba cargada de una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Isabela sintió que un tenue calor la invadía, como un rayo suave filtrándose entre las nubes. No eran aún la reconciliación ni el perdón, pero sí el primer paso hacia un terreno donde la esperanza podría, algún día, florecer. El duque dio un último vistazo al salón antes de marcharse hacia su despacho, decidido a enfrentar aquello que había permitido sin querer, la sombra que casi había destruido su matrimonio. Isabela lo observó alejarse, consciente de que el camino hacia la verdad recién comenzaba, y mientras una leve brisa entraba por la ventana, la princesa llevó la mano a su vientre, murmurando para sí: «Por ti, por nuestro hijo, debo ser fuerte». Y así, entre dudas disipándose y nuevas verdades asomando, el destino de Ravenshire Hall empezaba, lentamente, a cambiar. El despacho del duque de Ravenshire jamás había sido un lugar particularmente acogedor. Estaba concebido más para la disciplina que para el sosiego. Aquel mediodía, sin embargo, el ambiente parecía distinto, impregnado de una tensión casi palpable, como si las paredes mismas aguardaran una revelación largamente contenida. Lord Whitmore aguardaba junto al globo terráqueo del rincón, sosteniendo entre las manos un sobre algo arrugado. El duque, de pie tras su escritorio, mantenía la mandíbula tensa, aunque su voz, cuando habló, conservó la habitual compostura aristocrática. «Mostradme la carta», ordenó con gravedad. Whitmore avanzó y depositó el sobre la mesa. El duque lo tomó, sacó la hoja doblada en dos y repasó rápidamente el contenido, aunque lo conocía de memoria. Aquella insinuación cobarde que cuestionaba la virtud de Isabela y sugería la necesidad urgente de poner término al matrimonio. Lo nuevo no era el texto, sino el sello que Whitmore había encontrado en el reverso del sobre, un sello débilmente marcado, como si quien lo estampó hubiese intentado ocultarlo sin borrarlo del todo. El duque lo observó con atención. «Esto es un sello de cera común», comentó, y sin embargo, aproximó la cera a la luz de la lámpara. «Aquí hay un trazo, un motivo heráldico». «Exactamente, milord», respondió Whitmore. El mensajero que lo trajo declaró haberla recibido en el puesto de correos de Northlake, y dijo también algo más, que quien la envió llevaba un anillo con el mismo motivo. El duque entrecerró los ojos. «¿Identificó al remitente?» «No por nombre», respondió Whitmore, «pero sí por apariencia. El mensajero describe a un caballero joven, de modales excesivamente corteses y vestido con un abrigo azul oscuro, y mencionó algo más. Guardó prudente silencio. Dijo que parecía un hombre demasiado preocupado por no ser reconocido». El duque meditó en silencio. No fue necesario que Whitmore dijera más. Había un nombre que ambos evitaban mencionar, uno que, sin embargo, surgía inevitablemente. «¿Lord Ashcombe?», preguntó Ravenshire al fin, con voz baja pero gélida. Whitmore asintió despacio. «No puedo afirmarlo, milord, pero todo apunta en esa dirección. Ashcombe era un noble menor, primo lejano del duque, cuya ambición desmedida había sido tema de conversación en varios salones. No era hombre de grandes talentos, pero sí de ardiente deseo de ascender, y hacía meses se rumoreaba que albergaba resentimiento hacia Ravenshire por una cuestión de herencias territoriales que no habían ido en su favor». El duque dejó la carta sobre la mesa con un movimiento controlado, pero lo bastante firme para revelar su indignación. «Ha mancillado el nombre de mi esposa», dijo con un tono que, aunque contenido, no dejaba lugar a dudas del fuego interno, «y ha puesto en peligro la estabilidad de esta casa». Whitmore respiró hondo. «Milord, no soy quien para sugerir un proceder, pero si deseáis confrontarlo, debéis hacerlo con cautela. Ashcombe es imprudente, y un escándalo público solo dañaría más la reputación de la princesa». El duque asintió lentamente. «Lo sé», respondió. «Actuaré con prudencia, pero también con determinación». Tras un breve silencio, añadió en tono más bajo: «He cometido un error imperdonable al permitir que la duda se interpusiera entre Isabela y yo. Debo reparar esa falta, y no solo ante ella, sino ante mí mismo». Whitmore sonrió apenas.
Creo, milord, que ya habéis comenzado a hacerlo. Mientras tanto, en los jardines del castillo, Isabela caminaba despacio acompañada por Lady Pembroke. La luz tenue del sol atravesaba suavemente las nubes, otorgando al entorno un brillo casi plateado. Las rosas parecían estar aún adormecidas por la humedad matinal, y el canto distante de algunos pájaros ponía un tinte sereno en el aire. «Me alegra veros fuera de vuestra alcoba», comentó Lady Pembroke con afecto. «La naturaleza siempre ha sido consuelo para los corazones fatigados». «La naturaleza y vuestra compañía», respondió Isabela, dedicándole una sonrisa suave. La dama inclinó la cabeza con modestia. «He servido a muchas damas en mi vida, pero rara vez a alguien cuya serenidad pueda sostenerse incluso en los días más inciertos. Me temo que vos sois un ejemplo para mí, Alteza. No soy tan fuerte como parecéis creer», dijo Isabela con humildad. «A veces temo que mi corazón pueda quebrarse por la presión de tantas expectativas». Lady Pembroke la tomó del brazo con delicadeza. «Vuestra fortaleza no consiste en no sufrir, sino en no permitir que el sufrimiento os convierta en alguien distinta de quien sois. Ese es un don raro». Isabela respiró hondo, dejando que el aire fresco calmara sus pensamientos. Llevó una mano a su vientre, aún plano, pero ya portador del secreto que pronto transformaría su vida. «Este niño», susurró, «no sé si traerá paz o guerra a esta casa». «Los niños traen verdad, Alteza», respondió Lady Pembroke, «y la verdad siempre termina por imponerse, aun cuando el camino sea áspero». En ese momento, Mary apareció apresurada desde el sendero principal. «Alteza», exclamó, «el duque desea veros en el salón azul». Isabela intercambió una mirada rápida con Lady Pembroke, cuyo semblante reveló cautela, aunque no temor. «Id, mi querida», dijo la dama. Creía que este momento llegaría pronto. El duque estaba nuevamente en el salón azul, esta vez de pie junto a la chimenea. Cuando vio entrar a Isabela, su expresión se suavizó de un modo que sorprendió a la propia princesa. «Gracias por venir», dijo él, y su voz no llevaba sombra de dureza. «Me habéis mandado llamar», respondió ella con la serenidad habitual. El duque asintió, y tras un instante de silencio continuó. «He descubierto algo importante sobre la carta que provocó todo ese malentendido entre nosotros». Isabela sintió un leve estremecimiento. «¿Habéis encontrado al responsable?» «No aún, pero estoy cerca», respondió él, «y os doy mi palabra de que no permitiré que esta calumnia quede impune». Había sinceridad en su tono, pero también un matiz distinto, más personal, más vulnerable. «Isabela», prosiguió, «comprendo ahora que permití que la desconfianza me guiara cuando debía haber confiado en vos por encima de cualquier rumor. No puedo justificarlo, solo puedo lamentarlo profundamente». La princesa bajó la mirada, respirando con cuidado. Era la primera vez que él reconocía, sin reservas, el daño que le había causado. «Os agradezco vuestras palabras, milord», respondió ella. «El arrepentimiento es la primera piedra de la reparación». El duque dio un pequeño paso hacia ella. «Quisiera que no os sintáis sola en vuestro estado», dijo con cierta hesitación. «No pretendo imponerme, pero sí ofreceros mi apoyo, no como un deber, sino como un deseo sincero». La declaración era tan inesperada como conmovedora. Isabela alzó la mirada, encontrando en los ojos del duque una claridad nueva, despojada de la arrogancia que antes había velado su juicio. «Acepto vuestro apoyo», respondió con un leve asentimiento, «por el bien del niño y por el nuestro». La leve exhalación del duque reveló un alivio que no intentó disimular. «Gracias», susurró él. Aquel instante, delicado e íntimo, fue interrumpido por un golpe en la puerta. Un lacayo entró con una carta sellada. «Milord, ha llegado un mensaje urgente del condado de Ashcombe». El duque tomó la carta, rompió el sello y leyó en silencio. Un leve cambio en su expresión hizo que Isabela sintiera un escalofrío. «¿Sucede algo?», preguntó ella. Él levantó la mirada. «Lord Ashcombe solicita audiencia aquí, mañana al amanecer». Isabela percibió el peso de la revelación. «¿Pensáis recibirlo?». «Debo hacerlo», respondió él con firmeza. «Y esta vez no permitiré que escape de la verdad». Isabela asintió despacio, consciente de que el día siguiente marcaría un giro definitivo en la historia que ambos compartían. La luz del atardecer comenzaba a teñir de dorado las estancias del castillo, como si los cielos prepararan el escenario para una verdad largamente postergada. El amanecer llegó a Ravenshire Hall, envuelto en una neblina espesa que parecía presagiar más que un simple cambio de clima. El cielo, aún pálido y sin contornos precisos, dejaba caer una luz suave sobre los muros del castillo,
como si la naturaleza misma quisiera contener la respiración ante lo que estaba por acontecer. El duque había pasado casi toda la noche en vela, revisando documentos, recordando antiguas conversaciones con su primo y, sobre todo, enfrentando su propia conciencia. Cuando el reloj dio las 6, pidió a los criados que prepararan el salón principal para la audiencia. No deseaba un encuentro en privado. Prefería la solemnidad de un espacio amplio, donde cada palabra pudiera resonar con la gravedad necesaria. Whitmore lo acompañó en silencio, observando la resolución firme que se había instalado en el semblante del duque. «Milord», dijo Whitmore mientras caminaban por el corredor, «os ruego recordar que Ashcombe es hombre de artimañas. Puede negar cualquier acusación». «Lo sé», respondió Ravenshire, «pero también sé que la verdad deja rastros incluso en los labios del mentiroso». Al llegar al salón, el duque se detuvo un instante. Había mandado retirar algunos muebles, de modo que el espacio luciera más sobrio, menos acogedor. Cuando se dispuso a tomar asiento, oyó pasos ligeros a la distancia. Levantó la cabeza y vio a Isabela en la entrada. La princesa llevaba un vestido sencillo de color crema, adecuado para la hora temprana, y un chal ligero sobre los hombros. Su expresión era serena, aunque sus ojos revelaban un atisbo de preocupación. «No esperaba veros tan temprano», dijo el duque, acercándose unos pasos. «No podía permanecer en mi alcoba sabiendo lo que este día traerá para vuestra casa», respondió Isabela con suavidad. «Y para mí». Ravenshire dudó un instante. «No deseo que esta situación os cause malestar. ¿Podríais...?» «No, milord», lo interrumpió ella con delicadeza. «Debo estar presente, aunque sea a distancia. Nada que afecte mi nombre debe resolverse sin que yo pueda sostenerlo con mi mirada». El duque la contempló, admirado por su compostura. «Sois más fuerte de lo que muchos imaginan». «La fuerza nace del deber», replicó Isabela, «y el mío es permanecer firme». A las 7 en punto, los pasos de un carruaje retumbaron frente al castillo. Poco después, la puerta principal se abrió y un criado anunció: «Lord Ashcombe». El hombre que entró era de estatura media, rostro afilado y una elegancia que parecía cuidadosamente ensayada. Su abrigo azul oscuro, perfectamente abotonado, coincidía de manera inquietante con la descripción del mensajero. Al notar la presencia del duque, ensayó una sonrisa cargada de falsa cordialidad. «Ravenshire, mi querido primo», saludó, inclinando la cabeza. «Espero no importunaros con tan intempestiva visita». «Fuisteis vos quien pidió la audiencia», respondió el duque con frialdad medida, «y debo suponer que no se trataba de cortesías». Ashcombe miró alrededor, evaluando el ambiente. Cuando descubrió a Isabela en la parte posterior del salón, se inclinó brevemente, aunque sin verdadero respeto. «Vuestra Alteza», dijo con un tono demasiado complaciente, «un honor veros esta mañana». Isabela respondió con un leve y correcto asentimiento, manteniendo una distancia prudente. La presencia del hombre le provocaba un malestar difícil de definir. «Ashcombe», continuó el duque sin rodeos, «id al punto». Dijo vuestra carta que deseabais tratar un asunto de urgencia. El primo ladeó la cabeza con una sonrisa astuta. Más que una urgencia, llamémoslo una preocupación. Consideré prudente advertiros de ciertos rumores que podrían afectar vuestra posición. Nada me complacería más que proteger el buen nombre de nuestra familia. La palabra proteger cayó con una sonoridad irónica en el ambiente. El duque cruzó los brazos. ¿Insinúas que enviarte una carta anónima sobre mi esposa era un acto de protección? Ashcombe parpadeó con fingida inocencia. ¿Carta? Me temo que no comprendo. Whitmore avanzó, sosteniendo el sobre entre los dedos. Tal vez este objeto refresque vuestra memoria, Lord Ashcombe. La expresión del noble se crispó apenas, una fracción de segundo suficiente para que el duque lo notara. Ashcombe recuperó su compostura de inmediato. Ese sobre no significa nada. Cualquiera podría haber... El mensajero describió al portador de la carta. Interrumpió el duque. Vuestra altura, vuestro abrigo azul y un anillo con este mismo sello heráldico. Ravenshire tomó el sobre y lo giró para mostrar la marca casi borrada en la cera. Ashcombe apretó los labios. «Primos míos», dijo, con una deferencia teñida de irritación. «¿Vais a creer en las palabras de un simple mensajero antes que en las mías?» «Creo en la evidencia», respondió el duque, avanzando hacia él. «Y la evidencia me dice que habéis buscado desacreditar a mi esposa para debilitar mi posición y obtener lo que tanto anheláis, los terrenos del norte que hace meses reclamáis sin fundamento alguno». Ashcombe palideció. «Calumnias», exclamó.
No permitiré que me acuséis sin pruebas. Ravenshire estrechó los ojos. ¿Acaso no son pruebas suficientes el sobre, la descripción y vuestra repentina aparición pidiendo una reunión el mismo día en que la verdad comienza a desvelarse? El silencio se volvió denso. Incluso los criados que se encontraban a distancia dejaron de moverse, como estatuas testigos del momento. Isabela observó la escena en silencio, pero con una atención que nadie pasaba por alto. Su serenidad parecía tan firme que incluso Ashcombe evitaba mirarla. «Habéis actuado con deshonor», continuó el duque sin elevar la voz, «no solo contra mí, sino contra una mujer cuya integridad supera vuestra imaginación». Ashcombe respiró hondo, como quien se ve acorralado. Por un instante, pareció dispuesto a negar una vez más, pero algo en la mirada del duque, una combinación de tristeza y severidad, lo hizo vacilar. «Tal vez», murmuró, buscando una justificación torpe, «tal vez deseaba advertiros. Pensé que la princesa no era adecuada para vos». La frase cayó como un golpe seco. Isabela avanzó un paso. Hablando por primera vez, «Milord Ashcombe», dijo con voz suave, pero nítida, «si vuestra intención hubiese sido proteger a mi esposo, habríais firmado la carta, habríais hablado de frente, y no habríais recurrido al anonimato ni a insinuaciones indignas. La verdad no teme mostrarse». Ashcombe tragó saliva, incapaz de responder. El duque dio el veredicto. «Abandonaréis Ravenshire Hall inmediatamente. No deseo vuestra presencia en mis tierras hasta nuevo aviso. Hablaré con el consejo sobre vuestras reclamaciones, que quedan desde este instante suspendidas». Ashcombe lo miró con odio transparente, pero comprendió que estaba derrotado. Se inclinó apenas, gesto desprovisto de todo respeto, y salió del salón sin pronunciar palabra. Cuando la puerta se cerró, un suspiro colectivo pareció liberar el aire atrapado en la estancia. Ravenshire se volvió hacia Isabela. Por un instante, ninguno habló. Era como si el peso de los acontecimientos exigiera un momento de silencio reverente. Finalmente, él habló. «Habéis mostrado una dignidad que enorgullecería a cualquier casa real». Isabela respondió con serenidad. «La dignidad es la única defensa que posee una mujer cuando es injustamente cuestionada». El duque sintió un nudo en la garganta. «Os he fallado», admitió él, «y esta casa os debe una disculpa que no sé si merezco ofrecer». Isabela se acercó un poco más. El silencio entre ellos era distinto ahora, no tenso, sino lleno de una emoción nueva, contenida, pero viva. «La confianza rota puede repararse, Ravenshire», dijo ella suavemente, «pero solo con verdad y constancia». Él inclinó la cabeza en aceptación. «Haré cuanto esté a mi alcance para merecer vuestra confianza otra vez». Isabela bajó la mirada, sintiendo por primera vez en semanas un tenue rastro de paz. «Entonces», dijo con voz baja, «dejemos que el tiempo haga su labor». En ese instante, una luz clara atravesó las nubes y bañó el salón con un resplandor inesperado, como si la mañana misma hubiera decidido bendecir aquel nuevo comienzo, tan frágil como prometedor. La tensión que había dominado Ravenshire Hall durante semanas comenzó a disiparse, aunque no con la rapidez que algunos esperaban. Los criados caminaban con pasos más tranquilos, los corredores parecían recuperar su ritmo habitual y, sin embargo, un aire de expectación permanecía suspendido sobre la casa, como si todos aguardaran el desenlace de un capítulo aún abierto. Tras la expulsión de Lord Ashcombe, el duque había ordenado una revisión detallada de la correspondencia recibida y enviada desde el condado en los últimos meses. No buscaba solo reafirmar su inocencia ante aquellos que se habían atrevido a cuestionarlo, sino también demostrar, sobre todo a Isabela, que estaba dispuesto a reparar cada brecha causada por su anterior descuido. La princesa, por su parte, había pasado la tarde reposando en sus aposentos, siguiendo las recomendaciones de Lady Pembroke. Aunque su salud era estable, el cansancio emocional de la mañana había dejado en ella un rastro de fragilidad que no deseaba admitir. Sentada junto a la ventana, observaba el jardín que comenzaba a teñirse de tonos dorados con el avance del día. Mary entró en silencio, portando una bandeja con un pequeño tazón de caldo perfumado. «Alteza», dijo con respeto afectuoso, «Lady Pembroke insiste en que debéis tomar algo caliente. El médico llegará esta tarde para comprobar que todo progresa bien». Isabela sonrió con gratitud. «Agradezco vuestras atenciones, Mary. A veces temo que esta casa entera se preocupe más por mí que yo misma». Mary dejó la bandeja y respondió: «No es preocupación, mi señora. Es afecto, aunque algunos lo muestran de formas distintas». Isabela no necesitaba preguntar a quién se refería. Sus pensamientos se dirigieron al duque,
cuya actitud había cambiado con tal sinceridad que, por momentos, ella misma temía creer demasiado pronto en esa transformación. A media tarde, se escuchó un suave golpe en la puerta. Mary fue a abrir y una voz masculina, profunda y contenida, resonó desde el umbral. ¿Puedo pasar? Isabela enderezó la espalda al reconocerlo. Adelante, Ravenshire. El duque entró con paso firme pero no impositivo. Su mirada recorrió la estancia con discreto interés, deteniéndose finalmente en ella. He venido para asegurarnos de que todo esté en orden antes de que llegue el médico, dijo con tono contenido, y también porque deseaba ver cómo os encontrabais. Isabela respondió con calma. Me siento mejor que esta mañana. La tensión de la audiencia pudo más que mi cuerpo, pero no más que mi juicio. El duque asintió con una discreta sonrisa. Fue una demostración de fortaleza, Isabela, una que admiro profundamente. Ella bajó la mirada, incómoda ante un elogio que parecía demasiado cálido para la distancia que aún los separaba. Lo hice por la verdad, no por orgullo. Lo sé, dijo él, y por eso me duele aún más haber dudado. Se acercó a la ventana, quizá para ocultar la emoción que tensaba su voz. He enviado cartas a Londres, continuó. Deseo que el Consejo esté plenamente informado del comportamiento de Ashcombe. Su reputación no le permitirá negar mucho tiempo lo que ha hecho, y cuando todo quede resuelto, vuestro nombre será limpiado ante la corte sin sombra alguna. Isabela levantó el rostro con una serenidad solemne. Os lo agradezco, pero lo que más deseo es que jamás vuelva a cuestionarse mi honor por motivos tan frágiles. El duque respiró hondo. Haré cuanto esté en mi mano para protegeros, a vos y a nuestro hijo. El ligero temblor que recorrió la voz de Ravenshire no pasó desapercibido para ella. Por primera vez, él pronunciaba a nuestro hijo con plena conciencia del peso y la ternura que encerraban esas palabras. ¿Puedo?, preguntó él, con cautela inesperada. ¿Podría hablar con el médico cuando llegue? Quisiera saber cómo progresa nuestro heredero. Isabela lo observó largamente antes de responder. Sí, podéis hacerlo. No deseo manteneros al margen de nada que concierna a este niño. El duque inclinó la cabeza, y por un instante, un destello de emoción suavizó sus facciones. El médico llegó poco después del atardecer. Era un hombre de mediana edad, de semblante amable y modales prudentes. Tras examinar a la princesa, ofreció su veredicto con una sonrisa tranquilizadora. Su Alteza se encuentra en excelente estado, anunció. La fatiga es normal, dado el estrés reciente. Solo necesita descanso, aire fresco y tranquilidad. Tranquilidad, repitió el duque con un tono que dejó entrever cuánto deseaba proveerla. Se la aseguraremos. El médico, satisfecho, ofreció algunas recomendaciones adicionales y se retiró. Lady Pembroke acompañó al duque y a Isabela hasta el salón pequeño, donde el fuego comenzaba a encenderse. Dejaré que converséis un momento, dijo la dama, haciendo una reverencia discreta antes de salir. La estancia quedó envuelta en un silencio suave, apenas roto por el crepitar de la leña. Me alegra saber que vuestra salud es buena, dijo Ravenshire al fin. Lo sé, respondió Isabela con un asentimiento leve. El duque respiró hondo, como si se preparara para revelar un pensamiento mucho más profundo. Hoy, cuando Ashcombe abandonó esta casa, comprendí algo que no había querido admitir. Mi error no fue confiar en él, sino no confiar en vos. Isabela lo miró con cierta tristeza. La confianza es un puente que se construye desde ambos lados. Yo estaba dispuesta a cruzarlo, pero no encontré vuestro paso al otro extremo. Él se acercó unos pasos. Permitidme construirlo de nuevo. No pretendo que olvidéis lo ocurrido, pero sí, que me permitáis demostrar que he aprendido. La princesa guardó silencio. No era una mujer que regalara su perdón, pero tampoco era rencorosa. Su virtud residía en la justicia equilibrada que regía todas sus decisiones. Demostradlo, dijo por fin, con hechos, no con palabras. El duque inclinó la cabeza como quien acepta un voto solemne. Lo haré, os lo prometo. Un sonido inesperado interrumpió la conversación. Pasos apresurados resonando en el corredor. Whitmore apareció en el umbral, respirando con cierta agitación. «Milord», anunció, «llegan mensajeros desde Londres. Traen documentos del Consejo». El duque frunció el ceño. «¿A esta hora?» «Dicen que han viajado día y noche para entregarlos cuanto antes». Ravenshire intercambió una mirada con Isabela. «Parece que la verdad ha comenzado a moverse más rápido de lo que imaginábamos». Isabela sostuvo la mirada del duque, con una mezcla de expectación y calma. «Id, milord, atended lo que deba resolverse. ¿Permitiréis que vuelva después?»,
preguntó él, con una sinceridad que rozaba la timidez. Ella asintió suavemente. Sí, os esperaré un momento más. El duque salió del salón con paso firme. Whitmore lo acompañó mientras descendían por las escaleras principales. En el vestíbulo, 2 mensajeros aguardaban con documentos sellados. Isabela, desde la puerta entreabierta, observó cómo su esposo tomaba los pliegos con expresión grave. Aunque no podía escuchar las palabras, comprendió que algo determinante estaba a punto de desvelarse. El fuego del salón pequeño seguía ardiendo, y en aquel resplandor cálido, la princesa llevó una mano a su vientre. Sea cual sea la verdad, susurró, que nos encuentre preparados. Y así, mientras la noche envolvía Ravenshire Hall, un nuevo giro del destino se aproximaba, cargado de consecuencias que ninguno de los dos podía aún imaginar. La noche había caído con una densidad inusual sobre Ravenshire Hall. Las sombras se extendían por los corredores como velos silenciosos, y el aire parecía cargado de un presentimiento que nadie podía nombrar aún. Mientras los criados encendían las lámparas, el duque permanecía en su despacho, los documentos del consejo extendidos ante él como un juicio inapelable. Whitmore aguardaba junto a la pared, vigilante, respetando el silencio de su amigo. Era evidente que los informes traídos desde Londres contenían revelaciones cruciales. Ravenshire leyó cada línea con una atención implacable, deteniéndose a veces para respirar profundamente antes de continuar. «Esto confirma lo que temíamos», dijo al fin, dejando la última hoja sobre la mesa. «Ashcombe no solo envió la carta, ha estado conspirando desde hace meses para debilitar nuestra posición en el Consejo de Tierras». Whitmore asintió con gravedad. El comité ha reunido testimonios de administradores, mozos de posta e incluso 2 secretarios de condado. Todo apunta a él. Y sin embargo, murmuró el duque, cerrando los ojos un instante. Mi error fue creer sin preguntar. Esa ha sido la traición más difícil de enfrentar. Whitmore lo observó con una mezcla de afecto y preocupación. Ravenshire, nadie está libre de equivocarse. Lo importante es lo que hagáis ahora. El duque guardó silencio. Después, con un suspiro que expresaba tanto cansancio como determinación, plegó los documentos y los guardó en un cofre bajo llave. «Debo hablar con Isabela esta misma noche», dijo. «Todo esto le pertenece tanto como a mí». Whitmore sonrió apenas. «Entonces id, ella os espera». En el salón pequeño, el fuego seguía encendido, proyectando sombras cálidas contra las paredes. Isabela había permanecido allí, tal como prometió, aunque la incertidumbre comenzaba a inquietarle el corazón. El silencio de la casa era profundo. Solo el chisporroteo de la leña y el leve balanceo de las cortinas rompían la quietud. Cuando la puerta se abrió suavemente, ella levantó la mirada. El duque entró con paso mesurado, llevando en el rostro la marca de un día arduo, pero también una serenidad nueva. «Gracias por esperarme», dijo él, acercándose con respeto. «Prometí hacerlo», respondió Isabela. «¿Qué noticias traéis?» El duque tomó asiento frente a ella, dejando un espacio prudente entre ambos. «El consejo ha enviado pruebas concluyentes. Ashcombe fue autor de la carta, y también de otras maniobras destinadas a desprestigiarme, para que sus reclamaciones territoriales parecieran necesarias. Usó mi desconfianza para dividir esta casa». Isabela asintió lentamente, sin sorpresa. Era de esperarse. Algunos hombres carecen de límite cuando la ambición los gobierna. «Pero mi error», dijo él, con un tono más bajo, «fue permitir que sus palabras encontraran tierra fértil en mí. No confié en vos, cuando vuestra integridad jamás había dado motivo de duda». Isabela bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Vuestra falta no fue dudar, Ravenshire. Todos dudan. Lo que hería era que no buscasteis mi voz. Fui juzgada sin ser oída». Él inclinó la cabeza, aceptando plenamente el reproche. «Tenéis razón, y no sé cómo reparar ese daño, salvo dedicando cada día de aquí en adelante a no repetirlo». El silencio que siguió no fue tenso como en ocasiones pasadas, sino profundo, casi reflexivo. Las palabras habían sido dichas sin sobresaltos, sin orgullo y sin lágrimas. Solo verdad, desnuda y necesaria. El duque respiró hondo antes de continuar. «Hay algo más. Mañana viajaré a Londres para presentar estas pruebas ante el Consejo. Deseo que la restitución de vuestro nombre sea pública y definitiva, pero no quiero hacerlo sin antes saber si vos deseáis que mi defensa sea tan vehemente como pretendo». Isabela lo observó, sorprendida por la consulta. Era la primera vez que él la consideraba no solo parte de la decisión, sino autoridad sobre ella. «¿Y qué proponéis?», preguntó.
Que toda mención a la carta, a la anulación y a la injusticia cometida recaiga únicamente sobre Ashcombe, respondió él con firmeza. No permitiré que vuestro honor vuelva a ser manoseado por rumores. Ni ahora ni nunca. Isabela sostuvo la mirada del duque con emoción contenida. Actuad como creáis justo. La verdad no necesita adornos, solo claridad. Él inclinó la cabeza. La claridad será absoluta. La princesa respiró profundamente, como quien libera un peso antiguo. Me alivia saber que el consejo conocerá la verdad. Pero sabed algo, Ravenshire. Lo que realmente restituye mi paz no es la decisión del consejo, sino vuestra voz en este asunto. El duque sintió que una oleada cálida, casi dolorosa, lo atravesaba. Mi voz os pertenece, Isabela. Lo sé ahora, y debí saberlo antes. Ella apartó la mirada, con el rostro suavizado por una emoción que no deseaba exponer del todo. Después de unos segundos, preguntó: ¿Cuándo partiréis? Al amanecer, respondió él. Será un viaje breve. Desearía que me despidierais antes de partir, si así lo queréis. Isabela asintió con lentitud. Os acompañaré hasta la escalinata. El duque parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Había aprendido que la prisa por remediar heridas solo las abría más. Se puso en pie, pero no se retiró todavía. Isabela comenzó con voz suave. Hoy, mientras hablaba con el médico, comprendí algo que no había querido admitir hasta ahora. Ella lo miró con una mezcla de expectación y cautela. Este niño, prosiguió él, no es solo nuestro heredero, es una oportunidad para que yo sea mejor hombre del que he sido. Y quiero, si vos lo permitís, que encuentre en mí no solo a un padre digno, sino a un esposo capaz de honraros. Isabela sintió su corazón apretarse de un modo inesperado. No era una declaración grandilocuente, ni un arrebato sentimental. Era precisamente el tipo de verdad que ella más valoraba, sobria, sincera, nacida de la reflexión. Ravenshire, murmuró ella, vuestras palabras honran más que cualquier gesto, pero no busquéis ser mejor solo por el niño, ni siquiera por mí. Hacedlo por vos mismo. Es la única estabilidad duradera. Él sonrió apenas, con un brillo discreto en los ojos. Haré eso, lo prometo. Ella se levantó, indecisa por un instante, y luego añadió: aún así, aprecio profundamente vuestra intención, más de lo que podéis imaginar. Aquel reconocimiento, simple pero cargado de significado, provocó en Ravenshire una emoción tan intensa que tuvo que inclinar la cabeza para disimularla. Después, con un gesto respetuoso, él se retiró unos pasos. Os dejaré descansar. Mañana será un día largo. Isabela asintió. Que descanséis también, Ravenshire. Él se inclinó en una leve reverencia, un gesto que no era estrictamente necesario, pero que llevaba la intención clara de honrarla. Luego salió del salón, cerrando la puerta con suavidad. La princesa permaneció de pie un momento, mirando las llamas que danzaban en la chimenea. Había escuchado las palabras del duque, había visto la sinceridad en sus gestos, y aún así, su corazón avanzaba con cautela. El perdón no era un puente que se cruzara de un solo paso, pero aquella noche, por primera vez desde que la sombra de la anulación cayó sobre su vida, Isabela sintió que el camino hacia ese puente se había despejado. Llevó una mano a su vientre, en un gesto instintivo y protector. Hemos dado un paso, pequeño, pero verdadero, susurró, que el día de mañana lo confirme. Y así, mientras Ravenshire Hall se sumía en el silencio nocturno, dos corazones que habían estado distantes durante demasiado tiempo comenzaron al fin a girarse uno hacia el otro. El amanecer llegó silencioso, como si deseara no perturbar a quienes velaron en pensamiento durante la noche. Un tenue resplandor rosado alcanzó las torres de Ravenshire Hall, y el canto aislado de un mirlo rompió la quietud de la madrugada. Isabela, que apenas había conciliado el sueño, se preparó con la ayuda de Mary para descender a despedir al duque antes de su partida hacia Londres. Llevaba un abrigo ligero color marfil y un velo sencillo, adecuado para el frío matinal. Al mirarse en el espejo, se sorprendió al descubrir un brillo distinto en sus ojos. No era alegría, pero tampoco la sombra de días pasados. Era algo más sereno, un equilibrio frágil que empezaba a formarse tras las primeras reparaciones de un vínculo herido. Cuando salió a los corredores, encontró a Lady Pembroke aguardando con gesto maternal. «Os acompañaré hasta la escalinata», dijo la dama con dulzura. «No conviene que caminéis sola a esta hora». «Os lo agradezco», respondió Isabela. «Esta mañana parece especialmente solemne», y lo era. En el gran vestíbulo,
Los criados estaban de pie en un discreto pasillo de respeto, como si comprendieran la importancia de la partida del duque y del paso que representaba para la reputación de la casa. El aire olía a madera fría, a frío nocturno y al leve aroma del té que comenzaba a prepararse en las cocinas. Ravenshire aguardaba junto a la puerta principal. Vestía un abrigo oscuro, botas recién lustradas y guantes que sostenía entre las manos. Al ver aparecer a Isabela, su expresión se suavizó de un modo inmediato y sincero. «Agradezco profundamente vuestra presencia a estas horas», dijo él, inclinándose con respeto. «Os lo había prometido», respondió ella, «y las promesas deben cumplirse». El duque asintió, como si aquella frase, tan simple, llevara un significado más profundo. Estuvo a punto de ofrecerle el brazo, pero contuvo el gesto, esperando a que ella decidiera. Isabela, notándolo, dio un paso más cerca, sin llegar a tomarlo, pero aceptando su proximidad. Fue un detalle pequeño, pero suficiente para que el duque lo entendiera como debía. Salieron hacia la escalinata. El carruaje estaba preparado, y 2 caballos grises resoplaban suavemente al sentir el frío de la madrugada. El cochero aguardaba atento. El viento helado hizo ondear el velo de Isabela, y el duque, sin pensarlo, extendió la mano para protegerlo de volar. Sus dedos rozaron apenas los de ella. «¿Estáis segura de que no deberías regresar adentro?», preguntó él con genuina preocupación. «El aire es frío, y no deseo comprometer vuestra salud». Isabela sostuvo su mirada. «Estoy bien, y quiero despedirme aquí». El duque respiró hondo, como si quisiera grabar aquella imagen en su memoria. La princesa, serena y delicada, de pie en la escalinata donde tantas veces la había visto sin comprenderla del todo. «Isabela», comenzó con voz baja, «parto con la convicción de que hoy comenzaré a reparar, ante el consejo, la injusticia cometida. No permitiré que vuestro nombre vuelva a padecer sombra alguna». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Confío en que lo haréis. Y esa confianza es nueva. No la confundáis con olvido, pero sí con esperanza». Para un hombre tan reservado como Ravenshire, la emoción que cruzó por sus ojos habría sido un escándalo en cualquier salón aristocrático. Allí, sin embargo, bajo la luz rosada del amanecer, fue simplemente humana. «Volveré en 2 o 3 días», dijo él, «y si vos lo permitís, hablaré con vos entonces no como duque, ni como juez de mis propios errores, sino como hombre que desea enmendar lo que ha quebrado». Isabela se sorprendió por el tono íntimo de la frase, pero no retrocedió. «No temo vuestra voz, Ravenshire», susurró ella. «Solo temo que calléis cuando deberíais hablar». Él asintió, gravemente. «Ese error no lo repetiré». Un silencio suave se estableció entre ambos. El mundo parecía contener la respiración. Entonces, el duque extendió la mano, apenas unos centímetros. Isabela la miró, dudó, y luego, con delicadeza, posó la suya sobre la de él. No era un gesto de amor pleno, sino de reconocimiento, de verdad compartida. Ravenshire llevó su mano hacia él con una reverencia lenta, tocando apenas los dedos con los labios, en un gesto que, en otro tiempo, habría sido sobrio, pero que ahora era un acto de respeto y penitencia. «Que Dios os guarde mientras no estoy», murmuró él, casi en un ruego. «Y a vos también, Ravenshire». El duque subió al carruaje. La puerta se cerró. Los caballos comenzaron a avanzar. Isabela siguió el vehículo con la mirada hasta que desapareció entre la neblina del camino. La mañana transcurrió tranquila, pero no vacía. Isabela recorrió los jardines con Lady Pembroke, respirando el aire fresco que recomendaba el médico. Las rosas aún cerradas parecían recordar la estación fría, pero algunas mostraban tímidos indicios de brotes nuevos. «Su semblante ha cambiado, Alteza», señaló Lady Pembroke con voz suave mientras caminaban. «Parecéis más ligera». Isabela sonrió, aunque su gesto tenía un tinte melancólico. «La verdad, cuando empieza a ordenar las cosas, libera el alma. Y el afecto también», añadió la dama con un matiz prudente. Isabela no respondió de inmediato. Observó un rincón del jardín donde los primeros narcisos despuntaban. «No me atrevo a hablar de afecto», dijo por fin. «No aún, pero sí de respeto, y de un paso hacia algo más digno que la desconfianza que nos separó». Lady Pembroke asintió, satisfecha. Mientras se dirigían de regreso al castillo, Mary salió apresurada a su encuentro. «Alteza», jadeó la joven, «ha llegado una carta desde Londres. Una carta urgente». Isabela detuvo el paso, sorprendida. «¿Tan pronto?» «Así parece», respondió Mary, extendiéndole el sobre lacrado. «El mensajero dijo que venía de parte del señor Whitmore.
que escribió en cuanto el duque llegó a la ciudad. Isabela tomó la carta. El sello indicaba urgencia, pero no peligro. Aún así, su corazón latió más rápido. Entró en el salón pequeño y se sentó antes de abrirla. La letra firme de Whitmore llenaba la página. Vuestra Alteza, el duque ha llegado a Londres sin contratiempos. Ha sido recibido de inmediato por el Consejo, que convocó una sesión extraordinaria para esta tarde. Las pruebas que traemos son sólidas. Todo apunta a que la resolución será favorable y definitiva. No obstante, debo advertiros de algo. Ashcombe también ha venido a Londres. No sabemos qué intenta, pero es probable que trate de defenderse. Os escribiré nuevamente en cuanto tengamos noticias. Con el mayor respeto, Lord Whitmore. Isabela dejó caer la carta sobre su regazo. Ashcombe, susurró, no se dará por vencido tan fácilmente. Lady Pembroke frunció el ceño. Los hombres que carecen de honor suelen ser los últimos en aceptar la derrota, pero el Consejo no puede dejarse engañar 2 veces, Alteza, y menos ante pruebas tan claras. A pesar de las palabras tranquilizadoras, Isabela sintió un leve escalofrío. No temía por su reputación, la verdad estaba del lado correcto, sino por el estado emocional del duque. Su viaje no era solo político, era personal, era su redención, y eso podía ser terreno inestable. El día avanzó lentamente. Isabela pasó parte de la tarde en la biblioteca, hojeando un volumen de poesía inglesa que no consiguió leer realmente. A cada hora, Mary entraba con té caliente o algún recado, pero la princesa apenas probaba bocado. Su mente viajaba a Londres, imaginando la expresión del duque, sus palabras, la reacción del Consejo, el inevitable enfrentamiento con Ashcombe. Cuando cayó la noche, Isabela se dirigió a su alcoba. Lady Pembroke la acompañó hasta la puerta. «Debéis descansar, mi querida», dijo la dama. «Las noticias llegarán cuando deban llegar». Isabela asintió, aunque sabía que el sueño no acudiría fácilmente. Antes de apagar la vela, se sentó en el borde de la cama y llevó una mano a su vientre, como había hecho tantas veces en los últimos días. «Sé fuerte conmigo y con él», susurró. Una ráfaga de viento golpeó suavemente la ventana, como si la noche, en su misterio, respondiera al ruego. Así terminó el día, con esperanza, inquietud y un lazo silencioso fortaleciéndose entre 2 corazones separados por la distancia, pero no ya por la desconfianza. La mañana en Londres amaneció con un cielo grisáceo, casi metálico, que anunciaba un día frío y solemne. El carruaje del duque de Ravenshire llegó al edificio del Consejo poco antes de que las campanas de la ciudad anunciaran la primera hora. Los guardias abrieron paso con deferencia, y Ravenshire descendió con un porte que mezclaba determinación y cautela. A su lado, Whitmore mantenía el semblante atento, listo para intervenir cuando fuera necesario. El patio estaba lleno de actividad. Mensajeros, secretarios y consejeros cruzaban de un lado a otro como piezas de un tablero que se preparaba para una partida decisiva. Entre los murmullos, el nombre del duque sonaba con frecuencia. Algunos lo mencionaban con respeto, otros con discreta curiosidad, pero ninguno ignoraba la gravedad de la reunión que estaba por comenzar. «Parece que vuestra reputación os ha precedido, milord», comentó Whitmore con una sonrisa leve. «Prefiero que me precedan los hechos», respondió Ravenshire. «Hoy no busco simpatía, sino justicia». Cuando entraron en la sala de deliberaciones, los miembros del Consejo, 15 hombres de edades variadas y semblantes severos, se volvieron hacia ellos. El presidente del Consejo, Sir Henry Clarendon, inclinó la cabeza con cortesía. «Duque de Ravenshire», saludó. «Agradecemos vuestra pronta llegada. Hemos recibido los documentos que enviasteis, pero deseamos oírlos de vuestra propia voz». Ravenshire tomó asiento, pero su postura permaneció firme, como la de un hombre que sabe que debe sostener la verdad con su presencia, tanto como con sus palabras. «Caballeros», comenzó, «he venido hoy no solo para defender mi honor, sino, ante todo, el de mi esposa, la princesa Isabela de Albornoz. Ha sido víctima de una calumnia cuidadosamente orquestada, y yo», hizo una pausa breve, cargada de sinceridad, «reconozco que, por debilidad y descuido, permití que esa calumnia encontrara acogida en mí. Vengo a corregir ese error ante quienes puedan reparar el daño causado». Un murmullo discreto recorrió la sala. Clarendon asintió, invitándolo a continuar. «Las pruebas presentadas», prosiguió Ravenshire, «demuestran que Lord Ashcombe, motivado por ambición territorial, manipuló información, falsificó correspondencia y sembró sospechas en torno a la virtud de mi esposa. Esta carta», levantó el sobre ya conocido,
Fue enviada de manera anónima, pero coincidencias verificadas por testigos apuntan al mismo origen. Ashcombe, uno de los consejeros, Sir Edmund Hawthorne, intervino. ¿Tenéis testigos directos? Sí, respondió Whitmore, poniéndose de pie. El mozo de correos de Northlake y un escribiente del condado han declarado que vieron al remitente con el sello heráldico que coincide con el que utiliza Ashcombe en sus correspondencias privadas. Ravenshire añadió, y además de testigos, existen documentos que prueban que Ashcombe ha intentado debilitar mi posición en este consejo. No es la primera vez que busca ventaja por medios ajenos al honor. Clarendon intercambió miradas con los otros miembros. Todo indicaba que la evidencia era convincente, pero el protocolo exigía cautela. Agradecemos la presentación, Ravenshire, dijo el presidente. Sin embargo, otro interesado ha solicitado comparecer hoy, y según nuestras leyes, debemos escuchar toda voz involucrada. Ravenshire sintió tensarse el ambiente antes de oír el nombre que ya presentía. Haced pasar a Lord Ashcombe, ordenó Clarendon. La puerta se abrió, y Ashcombe entró con paso calculado, fingiendo serenidad. Llevaba el mismo abrigo azul oscuro con el que había sido visto en Northlake, aunque pretendía no recordar aquel detalle. Su mirada recorrió la sala con un desafío apenas disimulado. «Caballeros», saludó con una reverencia impecable. «Lamento que esta honorable asamblea haya sido convocada por acusaciones sin fundamento». Ravenshire clavó sus ojos en él, pero se mantuvo en silencio. No lo interrumpiría. La verdad tendría su turno. «Deseo declarar», prosiguió Ashcombe, «que jamás envié carta alguna en contra de la duquesa. Respeto profundamente a la princesa Isabela, cuya virtud no cuestiono. Esto no es sino una maniobra». Su voz se alzó con falsa indignación, para ocultar errores internos del matrimonio de Ravenshire. Varias cejas se arquearon ante aquella insinuación. Ravenshire apretó los puños, pero respiró hondo para responder con calma cuando se le permitiera. Además, añadió Ashcombe, estos documentos que se presentan como prueba no contienen mi firma ni sello oficial alguno, y la palabra de un mozo de correos no debería disponerse por encima de la de un noble. Clarendon levantó la mano para imponer orden. Lord Ashcombe, se os escuchará, pero sabed que poseemos más que testimonios aislados. El escribiente del condado declaró que vos le pediste que redactara un borrador de una carta con contenido sospechosamente similar al que recibió Ravenshire. Ashcombe palideció apenas. Ese escribiente busca su beneficio, balbuceó. No podéis creer a un hombre tan... También hemos revisado vuestra correspondencia previa, interrumpió Whitmore. Encontramos una nota vuestra dirigida a un intermediario, donde habláis de aprovechar una grieta en el honor del duque. Un murmullo indignado se expandió por la sala. Ashcombe, acorralado, buscó desesperadamente un argumento. Todo esto no es más que una interpretación maliciosa. Yo solo deseaba proteger el nombre de Ravenshire. Ravenshire se levantó entonces, con una calma que heló el aire. Si ese fuese vuestro deseo, dijo con voz firme, habríais acudido a mí, no a cartas anónimas, y si vuestra intención fuese protección, no habríais intentado obtener mis tierras mediante artimañas. No seáis hipócrita, Ashcombe. Habéis dudado de la virtud de una mujer cuyo carácter supera vuestra astucia. Habéis mancillado su nombre, y el mío por extensión. Hoy responderéis por ello. Ashcombe abrió la boca para replicar, pero Clarendon golpeó la mesa. Basta, hemos escuchado lo suficiente. El presidente se levantó, seguido por el resto del consejo. Tras unos instantes de deliberación breve, pues la evidencia era contundente, Clarendon anunció, por decisión unánime del consejo, Lord Ashcombe queda despojado de sus reclamaciones territoriales y suspendido de toda función política durante un año. Su conducta ha puesto en entredicho la integridad de la nobleza y atentado contra la reputación de una dama honorable. La sentencia cayó como un veredicto final sobre el aire denso. Ashcombe mostró una mezcla de ira y humillación. Ravenshire inclinó la cabeza en gesto solemne. «Agradezco al consejo», dijo, «por restaurar la verdad, y también por reparar el nombre de mi esposa, cuyo honor jamás debió ser cuestionado». La sesión concluyó, y los asistentes comenzaron a retirarse. Whitmore apoyó discretamente una mano en el hombro del duque. «Habéis hecho lo correcto», dijo. «Isabela estará orgullosa». Ravenshire suspiró. «Solo deseo que esta justicia le devuelva la paz que le arrebaté con mi desconfianza». Esa misma tarde, mientras Londres se sumía en una actividad febril ante la noticia del castigo impuesto a Ashcombe, en Ravenshire Hall,
Una quietud extraña se había apoderado de la casa. Isabela pasaba el tiempo en la sala de música, donde una luz suave entraba por los ventanales altos. Sus dedos acariciaban las teclas del pianoforte, pero no llegaban a tocar melodía alguna. Solo descansaban allí, como si aguardaran una señal. Mary entró con cautela. «Alteza, ha llegado otro mensaje desde Londres». Isabela se incorporó de inmediato. «Dejadlo aquí». El sobre, esta vez, llevaba el sello personal del duque. Con el corazón latiendo más rápido, Isabela lo abrió. «Isabela, la verdad ha sido declarada ante el Consejo. Vuestra honra ha sido reivindicada con claridad absoluta. Ashcombe ha caído por sus propias maquinaciones. Yo he hecho cuanto estaba en mi mano, y aún así, siento que es insuficiente para reparar el dolor que causé. Regresaré mañana al mediodía. Solo deseo que me permitáis veros y hablar con vos como un hombre que busca no excusas, sino redención. R». Isabela dejó caer la carta sobre su regazo. No lloró, pero una oleada cálida, casi luminosa, recorrió su pecho. «Mañana», susurró. Lady Pembroke, que había entrado sin que ella lo advirtiera, sonrió con ternura. La verdad comienza a reconstruir lo que la mentira destruyó. Isabela respiró profundamente. Y quizá el corazón también. Alzó la vista hacia los ventanales, donde la tarde caía lentamente, envolviéndolo todo en un brillo suave. En ese momento, por primera vez desde que su matrimonio comenzó a erosionarse, sintió la posibilidad real de un futuro en el que la confianza, y tal vez algo más profundo, pudiera renacer. Y así, mientras Londres celebraba la justicia, en Ravenshire Hall la esperanza comenzaba a abrirse paso, silenciosa y firme, como la primera luz tras una larga tormenta. La mañana siguiente amaneció clara en Ravenshire Hall, como si la naturaleza hubiese decidido honrar el regreso del duque con un cielo limpio y una luz suave que acariciaba los jardines. Isabela despertó temprano, no por inquietud, sino por una expectación silenciosa que la acompañó desde que abrió los ojos. El aire parecía distinto, más liviano. Hasta los pasillos, habitualmente serios, tenían un murmullo discreto de anticipación. Mary la ayudó a vestirse con un traje azul pálido, sencillo pero elegante, cuyo color realzaba la calma de su semblante. Mientras ajustaba los lazos del corpiño, la criada comentó: «Alteza, parecéis más tranquila hoy, porque hoy se cierra una herida», respondió Isabela suavemente. «No por completo, pero lo suficiente para que deje de sangrar». Mary sonrió con afecto. «Y quizás también empiece a sanar». Isabela no respondió, pero una leve expresión de reconocimiento cruzó su rostro. La mañana transcurrió lentamente. Isabela paseó por la galería oriental y se detuvo a observar los retratos de los antepasados de Ravenshire, como si en sus rostros buscara algún eco del hombre que pronto volvería. Las pinturas, solemnes y silenciosas, parecían observarla con gravedad, pero no con desaprobación. A mediodía, Lady Pembroke entró con una energía poco habitual. «Mi querida», anunció con una sonrisa contenida, «el carruaje del duque ha sido visto en el camino principal. Llegará en cuestión de minutos». El corazón de Isabela dio un vuelco discreto pero firme. No era ansiedad, era la conciencia de que un capítulo crucial estaba por abrirse ante ella. «Iré al vestíbulo», dijo, respirando hondo. Lady Pembroke la acompañó hasta la escalinata interior, pero se detuvo antes de bajar. «Este momento os pertenece a ambos. Os esperaré aquí». Isabela descendió sola. Cuando las grandes puertas se abrieron, el aire frío de la tarde irrumpió acompañado del sonido de cascos y ruedas sobre la piedra. El cochero se apresuró a abrir la portezuela del carruaje. El duque descendió. Llevaba un abrigo oscuro ligeramente cubierto de polvo del camino y el rostro cansado por el viaje, pero en sus ojos brillaba una determinación que no tenía la tarde anterior. Su expresión se suavizó en cuanto vio a Isabela al pie de la escalera, erguida, serena y luminosa bajo la luz clara de invierno. Caminó hacia ella con paso decidido. «Isabela», dijo en un susurro cargado de emoción contenida, «gracias por recibirme». «Ravenshire», respondió ella con un tono igualmente suave. «Bienvenido a casa». La palabra casa pareció dejarlo sin aliento por un instante. Él se inclinó respetuosamente, no como un gesto aprendido, sino como una declaración. «Traigo noticias, y no solo del consejo». Ella asintió. «Vamos al salón azul. Podemos hablar allí». El salón estaba cálido, iluminado por un fuego que crepitaba suavemente. Los dos entraron, y el duque esperó a que Isabela tomara asiento antes de acercarse a ella con gesto solemne.
El consejo dictó sentencia clara. Comenzó. Ashcombe ha sido públicamente desmentido. Vuestra honra ha sido declarada intachable. La corte entera sabrá que fuisteis víctima de una calumnia vil. Estoy agradecida de oírlo, dijo Isabela, por mí y por nuestro hijo. El duque cerró los ojos por un instante, profundamente conmovido al escucharla incluirlo con tanta naturalidad. Pero hay algo más, continuó, sentándose frente a ella. Durante la audiencia, me obligaron a enfrentar no solo la traición de otro hombre, sino la mía propia. Isabela sostuvo su mirada con serenidad. No deseo que sigáis castigándoos eternamente, Ravenshire. La culpa no construye nada. No me castigo, dijo él. Me reconozco. Es diferente. Permitir que una mentira tomara raíz en mí fue una falta que solo puede repararse con verdad constante. Y vengo a ofrecerla, no con palabras hermosas, sino con propósito. Isabela mantuvo el silencio, invitándolo a continuar. Isabela, prosiguió él, y su voz bajó de tono. Durante estos días, os he observado resistir la humillación sin caer en la amargura, defender la verdad sin perder la dignidad y sostener la calma aun cuando yo os fallaba. He comenzado a comprender que vuestra fuerza no es altivez ni orgullo, sino virtud, y esa virtud me avergüenza y me inspira al mismo tiempo. Isabela parpadeó, sorprendida por la franqueza del duque, tan distinta de su sobriedad habitual. No busco halagos, respondió ella con suavidad. No lo son, dijo él. Son confesiones, y debo hacer una más. Mi desconfianza hacia vos no nació de falta de aprecio, sino de miedo, un miedo absurdo de no ser digno de vos. Cuando llegó la carta anónima, se aferró a mis temores más que a mi razón. Aquella admisión, tan vulnerable, atravesó a Isabela con una mezcla de compasión y asombro. Ravenshire, susurró, no sabía que vivíais bajo tal carga. Él inclinó la cabeza. No deseaba que lo supierais, pero ocultarlo casi destruyó lo poco que habíamos logrado construir. Por eso hablo ahora, porque deseo profundamente, reconstruir lo que he quebrado. Isabela respiró lentamente antes de responder. Os oigo, y os creo sincero, pero también sé que las heridas profundas no se cierran con declaraciones. El tiempo debe probar vuestra intención. Lo hará, afirmó él con firmeza. No os pido que me perdonéis hoy, solo que me permitáis intentarlo. Isabela lo observó con detenimiento. En el rostro del duque no había arrogancia, ni prisa, ni suplicante necesidad, solo verdad, y esa verdad tenía un peso que ella no podía ignorar. Entonces, dijo al fin, permitid que el intento comience con un acto simple. Acompañadme en mis paseos por los jardines esta semana. El médico lo recomienda, y creo que podríamos aprender a recuperar la calma juntos. La sorpresa luminosa que iluminó el rostro del duque habría bastado para enternecer incluso al espíritu más endurecido. «Será un honor», respondió él con un leve temblor en la voz. Un silencio suave los envolvió. No era un silencio incómodo, sino uno que anunciaba que algo nuevo, delicado y aún indefinible, había comenzado a germinar. Más tarde, cuando Ravenshire subió a sus aposentos para descansar del viaje, Lady Pembroke se acercó a Isabela en cuanto la vio salir del salón azul. La dama, que conocía más de sentimientos humanos que muchos filósofos, preguntó con una sonrisa discreta: «¿Y bien? ¿Cómo os encontráis después de esta conversación?» Isabela respiró profundamente, como si se permitiera sentir la totalidad de lo vivido recién ahora. «Aliviada», respondió, «y esperanzada, aunque temo admitirlo». «La esperanza no es debilidad, querida», dijo Lady Pembroke. «Es el eco de lo que el corazón reconoce aún antes de comprenderlo». Isabela bajó la mirada, tocando inconscientemente su vientre. He visto en Ravenshire algo que nunca había visto antes: humildad y un deseo sincero de reparar. No sé si será suficiente para reconstruir todo lo perdido, pero sí sé que es un comienzo. Lady Pembroke tomó su mano. A veces, mi querida, un matrimonio nace 2 veces, y la segunda suele ser la verdadera. Isabela sonrió, con una ternura que no se permitía a menudo. Quizá tengáis razón. Esa noche, antes de retirarse a descansar, la princesa se detuvo frente a la ventana de su alcoba. La luna iluminaba los jardines con un resplandor blanco y sereno. La casa, que semanas atrás parecía una prisión de murmullos y sospechas, ahora respiraba con cierta paz. «Ravenshire», susurró para sí, «que vuestras acciones confirmen vuestras palabras». Su mano volvió a posarse en su vientre, y por primera vez no temió por el futuro, sino que lo imaginó. Un futuro donde la verdad, la confianza
y un amor aún no declarado, pero lentamente despertando, pudieran coexistir, un futuro donde su hijo, su pequeño heredero, naciera en un hogar reconciliado. La luna siguió brillando sobre Ravenshire Hall, como si bendijera silenciosamente ese nuevo comienzo. Los días que siguieron al regreso del duque trajeron una calma nueva a Ravenshire Hall, una calma tan delicada que parecía hecha de hilos de luz y silencio. Las sospechas habían sido desterradas, los nombres limpiados, y sin embargo, lo que realmente transformaba la atmósfera no era la sentencia del consejo, sino la disposición renovada de dos corazones para encontrarse sin temor. Tal como habían acordado, Ravenshire comenzó a acompañar a Isabela en sus paseos matutinos por los jardines. El invierno, aunque aún firme, mostraba señales de ceder ante la proximidad de la primavera, brotes tímidos en los rosales, el perfume tenue de la tierra húmeda y un sol indeciso que se filtraba entre las nubes. La duquesa caminaba despacio, atenta a sus pasos, y el duque la seguía con discreción, sin invadir su espacio, pero siempre disponible para ofrecerle el brazo si ella lo deseaba. El primer día caminaban en silencio. No era un silencio tenso, sino uno lleno de significado. Isabela, tomando aire fresco, dejó que la serenidad del entorno calmara cualquier resto de inquietud. Ravenshire, por su parte, la observaba con un respeto nuevo, como si la veía por primera vez. «Parece que los narcisos florecerán antes de lo esperado», comentó la princesa, deteniéndose junto a un pequeño macizo. «Así lo espero», respondió el duque. «Sería apropiado que las flores anticiparan también el renacimiento de esta casa». Isabela giró la cabeza hacia él, sorprendida por la sutileza del comentario. «¿Os habéis vuelto poeta, Ravenshire?» «No», sonrió él con modestia. «Solo un hombre que comienza a comprender la necesidad de expresarse mejor». Ella bajó la mirada, reprimiendo una sonrisa que no deseaba mostrar del todo. Los paseos continuaron día tras día. A veces hablaban de la corte, otras de literatura o de los jardines, y en ocasiones simplemente caminaban, permitiendo que la quietud dijera lo que las palabras no lograban. Cada jornada disminuía un poco más la distancia entre ellos, sustituyéndola por una proximidad tranquila, respetuosa y llena de posibilidades. Una mañana, cuando el sol lograba asomarse con mayor firmeza entre las nubes, Isabela y el duque se detuvieron junto al lago del jardín oriental. El agua, quieta como un espejo, reflejaba los árboles desnudos y los primeros brotes verdes de la orilla. «Isabela», comenzó Ravenshire, con una seriedad que la princesa reconoció al instante. «Hay algo que deseo deciros desde hace días, pero he aguardado el momento adecuado». Ella lo miró con expectación. «Hablad con libertad, Ravenshire». Él respiró hondo antes de continuar. «He aprendido más en estas semanas de lo que aprendí en toda mi vida adulta. Observándoos, he entendido que la virtud no es un ideal remoto, sino una fuerza que puede sostener a un hogar entero. Y vuestra virtud ha sostenido este». Isabela sintió que sus mejillas se encendían suavemente, aunque mantuvo la compostura. «Os lo agradezco, pero no soy tan fuerte como creéis. Sois más fuerte de lo que imagináis», replicó él con suavidad. «Y hoy deseo decíroslo no como disculpa, sino como reconocimiento. Isabela, yo aspiro a ser un hombre digno de vos». Ella desvió la mirada hacia el agua, luchando por ordenar las emociones que sus palabras despertaban. «Ravenshire», dijo al fin, «no podéis apresurar el corazón. La confianza vuelve, sí, pero vuelve despacio. Y el afecto, aún más». «Lo sé», respondió él, «y os juro que respetaré ese ritmo. Solo deseo que sepáis que mi propósito es sincero». Isabela lo miró, y por primera vez no vio al duque recio, imponente, distante. Vio al hombre detrás del título, imperfecto, vulnerable, pero honesto. Y fue justamente esa honestidad la que la conmovió. «Agradezco vuestras palabras», dijo ella con voz suave. «Y os creo». No añadió más, pero aquella breve afirmación bastó para iluminar el semblante del duque con un alivio profundo, casi emotivo. Esa tarde, Ravenshire Hall recibió la visita del reverendo Hartley, hombre de carácter bondadoso y voz tranquila, quien acudió para ofrecer sus felicitaciones por la resolución del consejo. Tras conversar con el duque, pidió ver a Isabela. La princesa lo recibió en el salón pequeño. «Alteza», saludó el reverendo, «he venido no solo a deciros que vuestro nombre ha sido pronunciado con justicia en Londres, sino también a recordaros que la virtud demostrada durante la adversidad
es siempre semilla de bendición. Isabela inclinó la cabeza. Os agradezco vuestras palabras, reverendo, aunque debo admitir que hubo días en que me sentí muy lejos de toda bendición. Es natural, mi señora, respondió él, pero lo importante no es no sentir dolor, sino no permitir que el dolor gobierne el corazón. La mirada de Isabela se suavizó. He procurado mantenerme fiel a mí misma, y lo habéis logrado, dijo el reverendo con genuina admiración. Creedme cuando os digo que vuestro ejemplo ha fortalecido incluso al duque. A veces, Dios reforma a un hombre a través del carácter de su esposa. Isabela se sorprendió por la claridad de aquella observación, pero no pudo negarla. Había visto en Ravenshire un cambio que no provenía de obligación ni de orgullo herido, sino de reflexión sincera. Gracias, reverendo, respondió. Sus palabras me acompañarán. Al caer la noche, el duque pidió conversar nuevamente con ella. Se encontraron en la galería iluminada por lámparas suaves. El ambiente era tranquilo y casi íntimo. Hoy hablé con el reverendo Hartley, dijo él. Me recordó algo que no había osado admitir, que os debo más que una disculpa. Os debo un compromiso. Isabela lo miró con cautela. No deseo compromisos nacidos de la culpa, Ravenshire. No es culpa, aseguró él. Es convicción. Y si me permitís expresarla, ella asintió. Estoy dispuesto a reconstruir este matrimonio con paciencia, respeto y, si el tiempo lo permite, con afecto verdadero. No me atrevo aún a hablar de amor, sería presuntuoso, pero anhelo que algún día vos podáis confiar vuestro corazón al mío. Las palabras fueron pronunciadas sin prisa, sin dramatismo, sin adornos, y por eso mismo llegaron a lo más profundo de Isabela. Por un instante, sintió como su propia alma, tan cuidadosamente protegida, cedía un poco, lo justo para dejar entrar la luz. Ravenshire, dijo ella con ternura contenida, si continuáis caminando este sendero con la misma sinceridad, quizá llegue el día en que nuestras almas, tan distintas, encuentren un lugar común. Ese día será mi mayor recompensa, murmuró él. Ambos guardaron silencio, y ese silencio, lejos de separarles, los unió. Esa noche, antes de retirarse, Isabela se detuvo nuevamente junto a la ventana de su alcoba. La luna iluminaba los terrenos de Ravenshire Hall con una claridad suave. Recordó los días de angustia, de injusticia, de dudas, y luego los días recientes, en los que la verdad, paso a paso, había restaurado lo que la mentira quiso destruir. Pensó en su hijo, en el futuro, en el hombre que ahora dormía unas habitaciones más allá, un hombre que había aprendido a mirarla no como pieza política, sino como compañera. Y entonces lo supo. La justicia había sido restaurada, la paz había regresado, pero lo más importante, la esperanza había vuelto a florecer. Llevó una mano a su vientre y susurró: crecerás en un hogar digno, pequeño mío, porque la verdad prevaleció, y porque tu padre y yo comenzamos a encontrarnos verdaderamente. Afuera, el viento nocturno agitó suavemente los árboles, como si confirmara aquella promesa, y así, bajo la luz plateada de la luna inglesa, concluyó no una historia, sino el comienzo de una vida nueva, tejida con virtud, paciencia y un amor destinado a nacer, con la misma delicadeza con que la mañana dispersa la niebla.